El tiempo avanza y estamos ya en la lección número 6 de las cartas a los Corintios. En esta ocasión estudiaremos acerca de los dones espirituales. Me concentraré específicamente en el don de la profecía, ya que hay un énfasis especial en este don, de acuerdo a 1 Corintios 14, versículos 1 y 3. Primero veamos la secuencia. Pablo habla de los dones, otra cuestión que él aborda en su carta, que contesta preguntas de los corintios, es este asunto de los dones. En cuanto a los dones, así inicia el capítulo 12. Y ahí hace toda una elaboración sobre el asunto de cómo es que el Espíritu concede estas capacidades para que el cristiano, para que el miembro de la iglesia pueda contribuir al ministerio de todo lo que se hace precisamente en la iglesia. Y una vez que él habla de los dones en general, él toma todo un capítulo, el capítulo 13, para decirnos que el mayor de esos dones es el amor. Y nota que en algunas versiones dice el mejor, realmente aquí está hablando de tamaño. La palabra que usa el apóstol Pablo es también hablando de la grandiosidad de este don. El mayor, el más grande, es el amor. Y mientras lo haces, aquí vendría, aquí conectaría el capítulo 14, sigan constantemente el amor y busquen constantemente los dones. Los imperativos, las especificaciones que Pablo menciona en el 14.1, hablan de eso. Sigan constantemente el amor, no dejen de hacerlo y busquen constantemente los dones. Hay que seguir haciéndolo. Pero sobre todo, por eso el énfasis de este repaso, pero sobre todo quiero que hagan una cosa, profeticen. Lo que me interesa más es que en la práctica lo que más suceda es que profeticen. ¿No era entonces el asunto del amor lo más importante? Vamos a ver a continuación que realmente está hablando de lo mismo. Porque al decir, sobre todo, espero que profeticen, Pablo para empezar nos está diciendo que este verbo es muy importante para él. Es una acción muy importante. Es el que más va a usar este verbo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de esta acción? Bueno, Pablo nos da la razón. Quien profetiza habla tres cosas. Habla tres cosas. Porque aunque nuestras versiones normalmente dice habla para edificar, habla para consolar, realmente el apóstol no está hablando aquí de un propósito, está hablando aquí de un contenido. Quien habla, quien está profetizando, habla tres cosas. La primera cosa que habla quien profetiza es edificación. La palabra edificación aparece 6 veces como verbo y 9 veces como sustantivo en las cartas del apóstol Pablo. Por lo tanto, nuevamente Pablo es quien más usa esta palabra como sustantivo en el Nuevo Testamento. Es una palabra muy importante y también como verbo, porque en el 8.1, por ejemplo, Pablo dice el amor edifica y en el 10.23 aclara que no todo edifica. ¿A qué se refiere Pablo con edificar? Tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, un crecimiento cualitativo, pero de alguna forma también en número cuantitativo. El punto aquí es que estás en una construcción y esa construcción debe permitir que se vea un avance, un crecimiento. Así que el que profetiza está procurando que haya esa edificación. El segundo término se puede traducir como estímulo, exhortación o consolación. Sí, estás viendo ahí, seguro que esa palabra te suena. Es la misma raíz griega que tiene que ver con la palabra parakletos, que se utiliza para el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, o parakaleo, que sería el verbo que tiene que ver con alguien que es llamado a estar cerca de, con alguna función específica. Y cuando una persona venía en esa función, podía estimular, podía exhortar, podía consolar. Sin embargo, el tercer término también es traducido como consolación, así que la segunda palabra queda mejor que la entendamos como exhortación, ya que el tercer término sí habla de una consolación mucho más específicamente. La palabra consolación solamente aparece aquí en toda la Biblia. Esta palabra usada por Pablo en el 14.3 no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y su traducción literal sería hablar al lado de alguien o hablar cerca de alguien. Como verbo sí aparece en otras partes del Nuevo Testamento y esto ayuda mucho, porque si tú buscas la acción de consolar, la vas a encontrar, por ejemplo, en Juan capítulo 11, cuando se nos habla de la muerte de Lázaro y que entonces María y Marta necesitaron ser consoladas. También Pablo va a usar este verbo
en primera carta a los tesalonicenses y allí se traduce como alentar, dar aliento a alguien, animar a una persona que tiene esa necesidad. Quiere decir que este tercer término tiene que ver más con el ámbito emocional, con el ámbito de las emociones. Por lo tanto, hay una diferencia entre el segundo y el tercer término que es bueno distinguir, que es bueno tomar en cuenta. Mientras que la exhortación llama a la persona a la acción, la consolación la abraza y le da esperanza. ¿Y no es esto una manifestación del amor? Repito, mientras que la exhortación llama a la persona a la acción, la consolación la abraza y le da la esperanza. Porque la iglesia necesita crecer en ambas cosas. Por eso es tan importante el asunto de profetizar. La iglesia necesita ser llamada a la acción, una acción correcta, y por supuesto también, mientras avanza en esa acción, necesita ser consolada, necesita ser abrazada, necesita tener viva la esperanza. Por lo tanto, la naturaleza de la profecía, más que predictiva, es práctica. Más que un asunto de predecir el futuro, la profecía en este contexto de 1 Corintios 14 es algo que debe llevarse a la acción. Sí, profetizar es poner en acción el amor con los miembros de la iglesia, buscando tres cosas: su crecimiento, su correcto actuar y que mantengan la esperanza. Su crecimiento, que sean edificados; su correcto actuar, que sean exhortados; y que mantengan la esperanza, que sean consolados. Definitivamente esa tarea es súper importante porque es el amor en acción. Y si el amor es el mayor de todos los dones, definitivamente se requiere que haya más de esto en todas las iglesias, en todas las congregaciones, en todos aquellos edificios que se están construyendo para honra y gloria de Dios en el sentido espiritual. La iglesia del Señor necesita crecer en estos ámbitos. La pregunta entonces con la que cierro este breve repaso es la siguiente: ¿tienes ese don? ¿Lo estás poniendo en práctica? Seguramente tendrás oportunidades para ponerlo en acción. Seguramente tendrás la capacidad de hacerlo bien si le pides al Espíritu Santo que lo haga posible.